Quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que estoy a punto de decirte esta noche podría explicar todo lo que ha estado saliendo mal en tu familia durante años, quizás décadas, quizás generaciones enteras. Hay familias que cargan con algo que nadie nombra. Hay hogares donde ciertos temas simplemente no se tocan. Hay abuelos que se llevan historias a la tumba. Hay madres que susurran medias verdades. Hay padres que miran hacia otro lado cuando se les pregunta sobre el pasado. Y la familia entera aprende a vivir alrededor de ese silencio, como si caminaran alrededor de una herida abierta en el piso de la sala sin jamás mirarla directamente. Te voy a decir algo que me ha helado la sangre en más de una ocasión durante mis años como sacerdote y exorcista. Los secretos familiares no desaparecen, se hunden en la tierra espiritual de tu linaje y desde ahí crecen. Y lo que crece en la oscuridad, sin la luz de Dios, sin confesión, sin perdón, sin verdad, se convierte en algo aterrador. Se convierten en ataduras, en patrones que se repiten, en enfermedades que no tienen explicación médica, en relaciones que siempre se destruyen, en hijos que sufren sin saber por qué. ¿Cuántas veces has escuchado en tu familia frases como "eso no se habla" o "lo que pasa en casa se queda", o mejor no remover el pasado? Yo te digo hoy, con toda la autoridad que me da el sacerdocio y años de experiencia en el ministerio de liberación, esas frases son cadenas espirituales disfrazadas de prudencia familiar. Y lo más peligroso de todo es que estas cadenas no las sientes tú solo, las sienten tus hijos, las sienten tus nietos, las siente alguien que todavía no ha nacido. Hoy vamos a abrir este tema con valentía. Vamos a hablar de lo que nadie en la iglesia se atreve a decir con claridad. Vamos a examinar desde la teología, desde la Biblia y desde casos reales que yo mismo he presenciado, por qué los secretos familiares crean portales espirituales que el enemigo utiliza durante generaciones enteras. El velo se romperá esta noche, pero primero necesito que entiendas algo fundamental, el fundamento teológico del pecado generacional. Permíteme comenzar desde el principio, desde los cimientos, porque para entender por qué los secretos familiares tienen tanto poder espiritual, primero necesitamos entender cómo Dios diseñó a la familia. La familia no es simplemente una unidad social, no es solo un contrato legal entre personas que comparten un apellido. La familia en el diseño original de Dios es una alianza espiritual, es un pacto, y como todo pacto tiene consecuencias que se extienden más allá de los individuos que lo forman. Esto no es una idea mía. Está escrito con absoluta claridad en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, donde Dios mismo dice: "Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación". Muchas personas leen este versículo y se escandalizan. Dicen: ¿cómo puede Dios castigar a los hijos por los pecados de sus padres? Eso no es justo. Y entiendo, esa reacción es completamente humana. Pero si nos detenemos a pensar con calma, con la mente del teólogo, con los ojos del pastor que ha visto miles de familias, ese versículo no está describiendo una venganza divina arbitraria. Está describiendo una realidad espiritual. Dios no está diciendo que va a perseguir a tus hijos para hacerles daño porque tú pecaste. Dios está observando con dolor de padre que el pecado no confesado, el pecado oculto, el pecado que se convierte en secreto familiar, tiene la capacidad de transmitirse como una enfermedad espiritual que se hereda. Y aquí es donde quiero que prestemos mucha atención, porque esto es algo aterrador que he observado repetidamente en mi ministerio. Los secretos familiares no son simplemente problemas psicológicos, no son simplemente traumas emocionales que se repiten por imitación o por dinámica familiar disfuncional. Los secretos familiares, especialmente aquellos que involucran pecados graves, pueden convertirse en puertas espirituales. Sé que estás escuchando esto y quizás en este momento algo está moviendo dentro de ti. Quizás estás pensando en alguien de tu familia. Quizás estás recordando algo que siempre supiste, pero nunca te atreviste a decir en voz alta. No te vayas. Lo que viene ahora es exactamente lo que necesitas escuchar. Permíteme explicarte qué significa esto en términos prácticos. Cuando en una familia existe un secreto grave, pensemos en un aborto que nadie conoce, o en una infidelidad que se ocultó durante décadas, o en un abuso que la víctima fue forzada a callar, o en dinero robado, en un fraude, en una traición profunda que quedó enterrada bajo capas de silencio familiar. Lo que ocurre espiritualmente es lo siguiente: ese pecado no resuelto, ese acto que nunca fue llevado a la luz de Dios,
que nunca fue confesado, que nunca recibió el perdón sacramental, que nunca fue reparado en la medida de lo posible. Ese pecado queda como una herida abierta en el árbol espiritual de la familia, y las heridas abiertas atraen infección. En el plano espiritual, esa herida abierta puede convertirse en un punto de acceso para el enemigo, no porque Dios lo permita con indiferencia, sino porque el pecado oculto rechaza voluntariamente la cobertura de Dios. Cuando llevamos algo a la luz, cuando lo confesamos, cuando pedimos perdón, estamos invitando a Dios a entrar en esa área de nuestra vida. Estamos diciéndole: Señor, aquí hay una herida, necesito que la sanes. Pero cuando ocultamos, cuando silenciamos, cuando construimos muros de vergüenza alrededor de ese pecado, estamos sin darnos cuenta, cerrando la puerta a la gracia de Dios en esa área específica. Y cualquier área donde la gracia de Dios no tiene acceso es un área donde el enemigo puede trabajar. Esto lo he visto en personas que vienen a mí completamente desesperadas, personas que no entienden por qué su vida parece estar, por qué cada negocio que intentan fracasa, por qué cada matrimonio en su familia termina en destrucción, por qué hay una enfermedad que aparece en cada generación. ¿Por qué sus hijos caen en las mismas adicciones que cayó su abuelo, aunque nunca lo conocieron? Y cuando comenzamos a orar, cuando el Espíritu Santo comienza a revelar las raíces, frecuentemente encontramos lo mismo: un secreto, una historia que nadie contó, un pecado que nadie confesó, una verdad que fue enterrada, la experiencia personal del Padre Ángel. Quiero contarte algo que nunca olvidaré. Hace algunos años vino a verme una familia, una madre, su hija adulta y su nieta adolescente. 3 generaciones sentadas frente a mí, las 3 con el mismo problema, una angustia inexplicable, una presencia oscura en sus vidas que ninguna de las 3 podía describir con precisión, pero que las 3 sentían con absoluta certeza. La madre me decía: Padre, desde que tengo memoria hay algo en nuestra casa, algo que pesa, algo que no nos deja respirar. Yo las escuché con calma, recé con ellas y luego con mucha delicadeza comencé a hacer preguntas sobre la historia familiar. Al principio resistencia, el silencio familiar entrenado durante décadas, pero el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier secreto. Poco a poco fue emergiendo la historia. El abuelo, ya fallecido, había pertenecido en su juventud a una logia esotérica, algo que la familia sabía, pero que se había convertido en tema prohibido. La abuela, antes de morir, le había dicho a su hija en voz muy baja: lo que hizo tu padre nunca lo cuentes y nunca lo preguntes. Y durante 4 décadas esa instrucción se cumplió. 4 décadas de silencio, 4 décadas de una puerta abierta en el linaje familiar, 4 décadas de opresión espiritual que se transmitía de madre a hija como una herencia que nadie había pedido. Pero cuando finalmente esa historia salió a la luz, cuando pudimos orar sobre ella, cuando pudimos renunciar en nombre de esa familia a todo vínculo espiritual que ese abuelo había establecido con fuerzas oscuras, el cambio fue inmediato. Las 3 lloraron durante más de 1 hora, no de tristeza, de alivio. Si en este momento sientes que algo de lo que te estoy diciendo te toca directamente, si hay algo en tu historia familiar que reconoces en estas palabras, no lo ignores. Ese reconocimiento puede ser el Espíritu Santo hablándote. En la parte 2 vamos a hablar de cuáles son los secretos familiares más peligrosos espiritualmente, los que más frecuentemente crean estas puertas, y cómo reconocer si tu familia lleva una de estas cargas sin saberlo. No cierres este video, lo más importante está por venir. Hemos llegado al momento más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo en ti que sabe que necesitabas escuchar esto. Hay algo en tu historia familiar, en tu linaje, en tu nombre, que está esperando ser liberado. En las partes anteriores hablamos de cómo los secretos familiares crean heridas espirituales que se transmiten de generación en generación. Hablamos de cómo el enemigo usa el silencio como una puerta. Hablamos de los secretos más peligrosos y cómo reconocerlos. Y en la parte 3 comenzamos a hablar del proceso de sanación. Pero hoy, en esta última parte, vamos a llegar al corazón de todo. Hoy vamos a hablar de la oración de ruptura generacional, de cómo cerrar esas puertas para siempre, de cómo declarar en el nombre de Jesucristo que la cadena termina contigo. Y te voy a decir algo que me ha hecho temblar en más de una ocasión durante mis años de ministerio.
Dios no solo quiere sanar a tu generación, quiere sanar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Eso significa que la oración que hagas hoy puede liberar a tus hijos, a tus nietos, a personas que todavía no han nacido. Entendemos la magnitud de lo que tienes en tus manos en este momento. Quédate porque lo que viene ahora puede cambiar el destino espiritual de tu familia para siempre. Quiero comenzar esta última parte con una verdad teológica que muchos cristianos desconocen y que cuando la comprenden les cambia completamente la perspectiva sobre su propia historia. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo escribe algo extraordinario. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Haciéndose maldición por nosotros. Esto significa que en la cruz del Calvario, Jesucristo no solo pagó por tus pecados personales, pagó por los pecados de tu linaje. Entró en la historia de tu familia, en todos sus rincones oscuros, en todos sus secretos enterrados, en todas sus heridas sin sanar, y los cargó sobre sí mismo. La redención que Cristo ofrece no es solo individual, es generacional. Pero aquí está la clave que muchos no comprenden. Esa redención necesita ser apropiada conscientemente, necesita ser reclamada, necesita ser declarada. Dios no va a forzar la liberación de tu linaje sin tu participación, porque Él respeta la libertad humana hasta en sus más profundas consecuencias. Por eso necesitas tú, como parte viva de ese árbol familiar, ponerte de rodillas y decir: Señor, vengo a reclamar lo que Cristo ya pagó por mi familia. Esto es lo que en teología llamamos la oración de ruptura generacional. Y quiero explicarte paso a paso cómo funciona, porque no es magia, no es un ritual vacío, es un acto de fe profundamente fundamentado en la palabra de Dios. El primer movimiento, el reconocimiento, antes de poder romper algo, necesitas nombrarlo. Recuerda lo que hablamos en la parte 2. El secreto tiene poder en la oscuridad. La primera acción espiritual es sacar ese secreto a la luz, aunque sea solo delante de Dios en oración. No necesitas saber todos los detalles, no necesitas haber sido testigo directo. Dios sabe perfectamente lo que ocurrió en tu árbol familiar. Aunque tú solo tengas fragmentos de información, puedes decirle: Señor, yo reconozco que en mi familia ha habido pecados que no fueron confesados, secretos que crearon heridas, acuerdos con fuerzas que no son de ti. Y yo vengo hoy en el nombre de Jesús a traer todo eso a la luz. Ese acto de reconocimiento, esa valentía de nombrar lo que estaba oculto, ya es un movimiento poderoso en el plano espiritual. Sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que lleva años cargando con algo que no sabe cómo soltar. Una historia familiar que pesa demasiado, una herencia espiritual que nadie eligió, pero que todos están pagando. No te muevas. Lo que viene en los próximos minutos es la respuesta que llevas años buscando. El segundo movimiento, el arrepentimiento vicario. Este es quizás el concepto más poderoso y menos conocido en toda la teología de la liberación generacional. El arrepentimiento vicario significa arrepentirte en nombre de alguien que no puede arrepentirse por sí mismo. Sea porque ya murió, sea porque no conoce a Cristo, sea porque no tiene conciencia de lo que hizo. Esto no es una idea moderna, está en la Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7. El profeta ora así: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no cometió personalmente todos esos pecados, pero se identifica con su linaje, se pone delante de Dios como representante de su familia y dice: lo que ellos hicieron, yo lo traigo ante ti, lo reconozco, me arrepiento en su nombre. Esto es lo que tú puedes hacer hoy por tu familia. Puedes decir: Señor, en nombre de mis antepasados que pecaron y no tuvieron oportunidad de arrepentirse, yo me arrepiento, yo traigo esos pecados a la cruz de Cristo. Yo pido que la sangre de Jesús cubra esa herida en mi linaje. Cuando yo le enseñé esto a aquella familia que te mencioné en la parte 1, la madre de mediana edad, la que había cargado toda su vida con la angustia heredada de su propio padre, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: Padre, toda mi vida sentí que le fallé a mi papá porque nunca pude ayudarlo. Ahora entiendo que puedo hacer algo por él. Incluso después de su muerte, me heló la sangre, pero de una manera completamente diferente a como ese término generalmente se usa. Me heló de emoción, de asombro ante la misericordia de Dios. El tercer movimiento, la declaración de ruptura. Una vez que has reconocido y te has arrepentido, viene el momento de declarar la ruptura. Esto no es gritarle con agresividad. Recuerden, la autoridad espiritual no se ejerce con volumen,
se ejerce con fe, con calma, con convicción. Puedes declarar en voz alta: en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, yo declaro que toda atadura generacional en mi linaje queda rota hoy. Todo vínculo establecido por mis antepasados con fuerzas que no son de Dios queda disuelto por la sangre de Cristo. Todo secreto que ha servido como puerta espiritual en mi familia queda expuesto a la luz de Dios y cerrado para siempre. Declaro que la misericordia de Dios es más grande que la historia de mi familia. Y declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán bendición, no maldición, libertad, no atadura, verdad, no secreto. Amén. Esa declaración hecha con fe genuina, respaldada por el arrepentimiento y la confianza en la obra de Cristo, hace temblar al infierno. El cuarto movimiento, la santificación del árbol familiar. El último paso es establecer una nueva herencia espiritual. Romper las ataduras pasadas es vital, pero Dios no quiere dejarte simplemente libre de algo. Quiere llenarte de algo nuevo. Quiere que donde había oscuridad, ahora haya luz. Donde había secreto, ahora haya verdad. Donde había vergüenza, ahora haya gracia. Esto se logra a través de tres prácticas que te recomiendo establecer en tu familia como nuevas tradiciones espirituales. La primera es la oración familiar regular. No tiene que ser larga ni complicada, pero cuando una familia se reúne regularmente delante de Dios, está estableciendo una cobertura espiritual que protege a cada miembro. La segunda es la cultura de la verdad. Comprométete a ser una persona que no perpetúa secretos dañinos. Comprométete a hablar la verdad con amor, a no enseñarle a tus hijos que hay cosas que no se hablan. Enséñales, en cambio, que delante de Dios todo puede ser llevado a la luz y sanado. Y la tercera es la bendición generacional activa. Hay algo extraordinariamente poderoso en bendecir verbalmente a tus hijos, en decirles con palabras: hijo, sobre tu vida declaro la bendición de Dios. Sobre ti declaro salud, prosperidad espiritual, matrimonio bendecido, propósito cumplido. Las palabras de los padres sobre los hijos tienen un peso espiritual que la psicología moderna apenas está comenzando a comprender, pero que la Biblia conoce desde siempre. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de este video hasta este momento, algo se está moviendo en tu vida espiritual ahora mismo. Lo siento. Y lo siento porque lo he visto demasiadas veces como para ignorarlo. Dios no te trajo a este video por accidente. Una última historia personal. Antes de terminar, quiero contarte algo muy cercano a mi propio corazón. Tengo un amigo muy querido, un hombre de fe que durante años luchó con una oscuridad interior que no podía explicar. Era un hombre bueno, rezaba, iba a misa, pero había algo en él que nunca terminaba de sanar. Un día, hablando conmigo casi sin querer, mencionó algo que su madre le había dicho una sola vez y que nunca había repetido algo sobre el bisabuelo, sobre un pacto que había hecho en tiempos de guerra para salvar su vida. Un pacto con alguien, con algo que no era Dios. Esa historia había dormido a su familia durante 80 años. Oramos juntos, hicimos exactamente lo que te he enseñado hoy. Y ese hombre lloró durante 40 minutos. Cuando terminó de llorar, me miró y me dijo: Padre, acabo de soltar algo que no sabía que estaba cargando. Hoy ese hombre es libre y sus hijos son libres. Eso es lo que Dios quiere para ti, hermano, hermana. Si este video llegó a tus manos hoy, fue porque Dios tiene un plan para tu familia. No tienes que seguir cargando la historia de otros. No tienes que pagarle deudas espirituales a un pasado que no elegiste. Cristo ya pagó todo eso y hoy tú puedes reclamarlo. Pero necesito pedirte algo. Primero, suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque hay alguien en tu familia, un hijo, un hermano, un amigo que necesita escuchar esto. Y cuando te suscribas, este contenido llegará a más familias que están esperando ser libres sin saber que existe esta enseñanza. Segundo, déjame un comentario ahora mismo. Escríbeme el nombre de tu familia o simplemente escribe: Señor, libera mi linaje y yo personalmente voy a orar por ti y por tu familia. Cada comentario que llega a este canal lo llevó a la oración. No es una promesa vacía, es mi compromiso como sacerdote. Y tercero, comparte este video con alguien que lo necesite. Piensa ahora mismo en esa persona de tu familia que siempre parece cargar con algo oscuro, que tiene patrones que se repiten, que sufre sin saber por qué. Envíale este video, puede ser el inicio de su liberación. Yo creo con toda la fe de mi sacerdocio que Dios está usando este momento, este video, esta enseñanza, para romper cadenas en familias de habla hispana alrededor del mundo. La cadena termina contigo, la bendición comienza contigo.
Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y todas las generaciones que vienen después de ti.